que hemos visto. Muy buenos días a todos, a Víctor Cando, Hugo Ortega, Juan David Mora, John Cancimansi y a Luis Meneses. En la clase pasada ya hemos dejado un ejercicio, ¿alguien lo hizo o tuvo algún inconveniente? Realizarlo fue muy sencillo, es simplemente que vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. Para que lo analicemos, ¿no? En la clase anterior habíamos dejado este ejercicio de realimentación de colector. La configuración de realimentación de colector, digamos que es relativamente sencilla, siempre y cuando se tenga en cuenta que la corriente que pasa por la resistencia de 4.7, que normalmente la denominamos colector, hemos hecho esta aproximación, no es más. Simplemente que la corriente de aquí es tan pequeña comparada con la corriente de base, es tan grande comparada con la corriente de base que la obtenemos como si fuera la misma. Esa es la única observación rara que hacemos allí de eso. Por lo tanto, esta vendría a ser casi que la misma corriente de colector. Y con eso pues nos da las cosas que ya vimos, el ejercicio que ya vimos. Si tenemos dos resistencias, pues tampoco es que influya mucho la situación. Hicimos así tener en cuenta un ejercicio con la recta de carga. Eso es muy importante que la tengamos clara para poder mirar dónde estamos ubicando nuestro punto Q y dónde podemos mirar cómo va a ser yo les digo excursión, ¿no? Es que esto en realidad aquí es donde va a variar la corriente y de esta manera al hacer las variaciones yo debo tratar de que esas variaciones sean lo más digamos, lo más amplias posible, tanto en la parte positiva como negativa, ¿no? Si yo subo mucho el punto Q, voy a poder variar muy poco en lo positivo y mucho en lo negativo. Si yo lo dejo por acá el Q, voy a variar mucho en lo positivo, pero poco en lo negativo. Ahí depende de cómo sea la señal originalmente, como usted la tenga, ¿no? Igual acá el valor de beta, pues para hacer una señal de corriente alterna en la que varíen tanto bastante arriba como hacia abajo, pues lo ideal es que usted la deje en la mitad, que fue lo que intentamos hacer en el ejercicio, ya que el CC era de 36 voltios, tratamos de que nos quedara el punto Q en la mitad, más o menos en 18, y logramos que gracias a esta forma en cómo están hechas las curvas, pues logramos que nos diera una corriente casi que igual a la mitad de la corriente de colector, que es de 6 miliamperios. Bueno, luego hicimos algunas modificaciones porque para poder fijar este punto Q, usted debe tomar las resistencias. En este ejercicio, pues las resistencias ya estaban dadas, por lo tanto hay que recalculamos y nos dio valores muy positivos por ahí, pero esa es la idea, que usted puede coger las rectas de carga del transistor y diseñar los valores que usted requiere en las resistencias, ¿sí? Ahí sí ya es empezar a manejar el diseño que yo les decía. Hay que tener en cuenta que la resistencia de colector debe ser unas 5 o 6 veces la resistencia de emisor y que la resistencia de base sí debe ser bastante más grande, por lo menos alrededor de unas 100 veces más grande. A ver cuánto será esto. Yo voy a hacer la operación. Unas 100 veces. Unas 100 veces. Eso, el objetivo es que las 100 veces es porque la corriente de base debe ser pequeña, ¿no? Recuerden, debe ser muy pequeña, porque mire, si usted su resistencia de base empieza a ser muy grande, el punto Q se va ubicando en la parte de arriba y empieza ya a volverse la corriente de colector extremadamente grande, ya de tal manera que ya se pasa al lado de la corriente máxima permitida por el transistor y lo puede dañar, ¿no? Entonces no es la idea esto. Bueno. Entonces,
Luego miramos una configuración diferente de polarización que fue la polarización de seguidor de emisor. Son muy sencillos estos ejercicios, estos casos. Hoy vamos a ver otras. No tienen casi nombre, ¿no? Pero son variaciones de lo que hemos venido viendo. Entonces, la idea es que ustedes se visualicen y se den cuenta de que casi todo esto se resuelve muy sencillamente, ¿no? No tiene más sino que acordarse de las cosas más importantes que son, que si usted tiene la corriente de base, puede calcular la corriente de colector a través del beta. Si usted tiene la corriente de colector y quiere calcular, de base, perdón, y quiere calcular la corriente de emisor, también lo hace, utilizando el que el beta más uno eh, es es así. Deme un segundito, por favor, que tengo una llamada.
Listo, muchachos. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces les decía que el ejercicio que tenemos acá de seguidor de emisor eh, simplemente es la pequeña diferencia con el del colector, es que ya no calculamos la corriente de colector, sino la corriente de, del emisor. Es la única pequeña diferencia y de resto pues es lo mismo, ¿no? No tiene ninguna situación. En cuanto a estabilidad y eso, pues usted ya, cuando usted necesite hacer el diseño, lo hará. Digamos que la configuración universal de los transistores es la que vimos nosotros acá, que es esta casi que es la universal, la que llamamos configuración H, configuración universal, le dicen de todas maneras, varias formas. Sigamos con el ejercicio entonces. Esta es la polarización de base común. En estos casos, muy normalmente, esta configuración la utilizan, como les decía, como una fuente de corriente, porque recuerden que aquí no hay una ganancia de nada, ¿no? Habíamos encontrado y ahorita vamos a encontrar con valores numéricos y nos vamos a dar cuenta de que los valores de la corriente de emisor son prácticamente los mismos que la corriente de colector, pero con la diferencia de que usted en últimas aquí, si obtiene una corriente de colector, es casi que constante en la región activa. Si la tiene casi que constante en la región activa, entonces usted prácticamente puede sin ningún problema considerarle esto como una fuente de corriente, ¿no? Las direcciones de la corriente, aquí hicimos nuestra malla de entrada, pues por supuesto las polarizaciones de las fuentes deben estar de esa manera como están ahí para que esté, aquí sí se puede visualizar claramente que la juntura base emisor está polarizada directamente y la juntura base colector está polarizada inversamente. Eso se puede visualizar porque es un transistor NPN, ¿sí? Y en esas condiciones es como funciona esto, ¿no? La malla de entrada es una malla muy sencilla, mire. Si yo empiezo en contra de las manecillas del reloj, porque aquí pues lo pusieron en este sentido, pues yo lo hago en contra de las manecillas del reloj, siguiendo la dirección de la corriente, como lo dice el transistor. Aquí sería voltaje base emisor, más resistencia emisor por corriente de colector, menos B sub E igual a cero, y encontramos que la corriente emisor es igual a base emisor menos voltaje base emisor sobre RE. La malla de salida hay que tener en cuenta algo, muchachos, porque ¿qué hacemos con el voltaje colector base? Nosotros no sabemos esto no nos da nada. Y en últimas, a nosotros lo que nos interesa es siempre el voltaje colector emisor, porque el voltaje colector emisor es el que está en las curvas de salida y es el que nos determina dónde va a ser nuestro punto de trabajo, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, vamos a hacer el ejercicio acá que dejamos muy sencillo para que lo veamos con valores y todo. Entonces, primero hagamos nuestra malla de entrada. Esta malla de entrada va a ser igual a ¿quién? Lo que les dije, vamos a hacerlo por este lado. Entonces, voltaje base emisor más la resistencia de emisor por la corriente de emisor menos el voltaje de su EE igual a cero. En este caso vamos a calcular la corriente de nuestra entrada, que sería la corriente de emisor, que va a ser igual a, voy a copiarme esta expresión ya que es muy parecida, y aquí voy a poner los valores ya. Aquí sería 4 voltios, 0.7 voltios, que es la caída de siempre, y la resistencia red de 1.2 kilo ohmios. ¿No? Esto nos dará 4 menos 0.7 dividido entre 1.2K. Esto nos da 2.75 miliamperios. ¿Listo? 2.75 miliamperios. Vamos a ver entonces nuestra malla de salida para poder calcular.
los otros valores. En este caso, la malla de salida va a ser igual a, la voy a hacer en este sentido, la corriente sí va en contra de las manecillas del reloj también igual. Entonces voy a empezar en este punto, menos B sub CC por R 2.4. Vamos a hacerla en general, ¿no? B sub CC más resistencia de colector por corriente de colector más, ¿por qué me voy por acá? Porque hay gente que me podría preguntarme, pues porque yo tengo que determinar el voltaje colector emisor, si no, pues no hago nada. Entonces, para poder hacer la malla, me tengo que hacerla por el lado de acá, ¿no? Más la corriente de emisor por resistencia de emisor, menos, perdón, el voltaje menos B sub igual a 0, he llegado a tierra, entonces allí lo hago. ¿Listo? Por lo tanto, nuestro voltaje colector emisor va a ser igual a ¿quién? A B sub CC, que en este caso va a ser igual a 10 voltios menos 4 voltios menos la resistencia de colector por la resistencia de emisor, que va a ser 2.4 kiloohmios más 1.2 kiloohmios. Aquí, para poder hacer nuestro ejercicio, debemos tener en cuenta el alfa, ¿no? Una forma es tener en cuenta el alfa, pues. Pero como no tenemos el alfa, pues puede ser el beta. El beta no tiene inconveniente también. Entonces, bueno, en fin, nosotros lo que digamos tenemos de alguna manera es que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente emisora, entonces le hacemos el cálculo ahí. Esto va a ser igual a 10 menos 4, 6, menos la corriente de colector va a ser igual a 2.75 miliamperios y lo multiplica por 3.6K. Y esto nos da ¿cuánto les dio si alguien me está siguiendo? Por favor. Creo que aquí tengo un... 9.9, mira. Hice algo mal aquí, ¿no? Me parece. Un despeje mal, porque este no es resta, sino suma. Este es negativo, el voltaje de sube E no resta, sino que suma aquí es 14, ¿no? Sí, profe, porque a mí me da 4.1. Exacto, es 4.1, sí señor. Porque yo a la hora de pasar el B sube E no le cambia el signo, sí. Ahí sí está bien, 14 menos 2.75 por 3.6 kilos, 4.1. Listo. Eso es. Ahora, una duda y una corriente que no les dije, pero sí me gustaría saber cuánto está la corriente de base. ¿Podríamos saber cuánto es la corriente de base? ¿Cómo podríamos calcular la corriente de base? Igual a la corriente de colector dividido entre... ¿Entre quién? Entre beta sería, ¿verdad? Sí, señora, entre beta. ¿Cuánto nos da? $45.83 microamperios, ¿cierto? $45.83 microamperios. Eso es, miren. Entonces ahí estamos ya realizando nuestra forma de hacer la polarización. No tiene
no tiene ningún problema. Es muy sencillo, pues, el ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre eso, muchachos? Lo encontraron todo sin ningún inconveniente, creo, ¿no? Sí, profe. Listo. Bueno. Entonces tenemos las respuestas son 2.75 miliamperios, 45.08 la corriente de base, si nos dio, ¿ve? Bueno, sí, 45.83, 4.1 y listo. Está muy bien. Bueno, otra curiosidad que también podríamos hacer en este ejercicio es el siguiente, ¿no? Pues no otra curiosidad, sino simplemente calcular el valor del el voltaje colector base. ¿Lo podíamos encontrar? Creo que sí, ¿no? De esta malla por aquí lo podíamos encontrar. Aquí sería menos V sub CC más resistencia de colector por corriente de colector más voltaje colector base igual a 0. Y despejamos. Y voltaje, y voy a subir esto por acá, aunque ¿dónde está el orden de esto? Eso ahí. Listo, entonces yo puedo mover esto más acá arriba para que me dé espaciecillo. Listo. Entonces el voltaje colector base va a ser igual a ¿quién? A V sub CC menos RC por IC. Y esto va a ser igual a V sub CC es 10 voltios menos RC. RC vale 2.4 kilos multiplicado por 3.75 milis. Y esto nos da 3.51 voltios, o hice mal la operación. Es por 2.75 miliamperios la corriente, profe. 2.75 miliamperios, ajá. Y ahí a mí me da 3.4. A ver. Sí, 3.4, profe. 3.4 voltios, ¿cierto? 10 menos. Estoy haciendo mal. No sé por qué no me da eso. Él le puso 3, profe. Ah, ya. Sí. Tiene razón. Exactamente, 3. Eso. 3.4. Sí, señores, eso es el valor. 3.4. Eso es, mire, si nos damos cuenta, pues la juntura colector base está polarizada inversamente, que era lo de esperarse, ¿no? Entonces, como para que lo analicemos ahí en el ejercicio. Entonces, bien. Veamos como ejercicios raros, ¿no? Yo les voy a mostrar algunos de los ejercicios que podrían parecer un poco raros. Por aquí me encuentro algunos. Por ejemplo, pues no tiene mucha cosa rara porque es el mismo que hicimos de realimentación de colector, pero le hemos eliminado la resistencia de emisor. Habría que estudiarlo, por ejemplo, a ver cómo les va con ese. O por ejemplo, este otro ejercicio que planteamos por acá también.
Mírenlo este ejercicio. Este parece el seguidor de emisor, pero que le hemos aumentado una resistencia en el colector. ¿Sí? A ver qué otra configuración puedo encontrarme por aquí. Esta también es interesante. A veces suele ocurrir, ¿no? Que se fortalece la configuración universal poniéndole un voltaje en el emisor negativo, ¿sí? Para aumentar pues que la posibilidad del barrido se aumente, ¿no? Entonces es otra configuración interesante para estudiar ahí. ¿Qué otra configuración rara hay por ahí? No, esas serían. Dígame alguna de estas, ¿cuál les parece que nos enfrentemos a hacerlo, ¿no? Estas yo creo, estas están muy fáciles, estas primeras dos. Yo creo que esta no tiene mayor situación. Mire, por ejemplo, mire la malla de entrada, la voy a decir solamente, y vamos a hacer este que es como realmente el más complejo, ya que aquí hay que hacer un Thevenin, ya hay que hacer otras cosas. Yo creo que este es como el más raro. Mientras que este, mire, simplemente es menos 20 voltios por RC por IC, porque ya sabemos que es aproximadamente eso, más RB por 600 kiloohmios, más voltaje base emisor igual a 0. Ahí no tiene nada, inclusive se facilita más el ejercicio porque ya no tiene resistencia de emisor. En la malla de salida sería menos 20 voltios más 4.7 kiloohmios por RC más voltaje colector emisor igual a 0. Tiene el beta, tiene todo, calcula todo, yo creo que ahí no hay problema. En esta de acá, ¿qué cambiaría con la que teníamos con seguidor de emisor? Pues el seguidor de emisor, la corriente en el emisor va así, por lo tanto sería RB por IB, ya que esto se está desacoplando acá, RB por IB, voltaje base emisor, menos 9 voltios igual a 0. No tiene ningún problema. Y la malla de salida, ¿cómo sería? En la malla de salida, pues aquí lo único es que la corriente va en este sentido, por lo tanto sería RC por IC, por voltaje colector emisor, menos 9 voltios igual a 0. Bueno, entonces inicialmente tratemos de hacer este ejercicio, ¿vale? Ya regreso en un momentico. Listo, entonces vamos a llevarnos este ejercicio para otra hojita y aquí lo hacemos. Bueno, no sé si está claro cuál es la diferencia que tiene este ejercicio. Este ejercicio pues tiene una situación y es que le hemos agregado, no es tierra aquí, sino un voltaje de menos 20 voltios. ¿Cómo haríamos esto? ¿Qué opinan? Alguien que me diga cómo atacar el problema. ¿Cómo había que hacer este ejercicio? Alguien que me diga, por favor, muchachos.
¿Qué hacíamos en este ejercicio? Ahí se aplicaba Thevenin. Listo. Entonces hagamos este Thevenin. Los espero allí a ver cómo lo solucionamos este Thevenin ahí. Les doy un tiempito ahí para que piensen. Escucho sugerencias. Escucho sugerencias para este ejercicio, muchachos. Bueno, ustedes son conscientes de que se debe hacer ya al menos Adriana me dijo que había que hacer un Thevenin, entonces, ¿cuántos da el Thevenin? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿En qué cambia con el que habíamos hecho antes? Estaban conectados a tierra, pues, Ajá, y entonces, ¿no? sí, claro, o sea, aquí estaba conectado a tierra, bueno, listo. Sí. ¿Qué haríamos ahí entonces? Si les muestro cómo se vería el circuito de entrada, o sea, yo creo que ahí lo visualizan un poco mejor, ¿no? A veces
el hecho de poner estas fuentes. Acuérdese que esto va a tierra y la fuente también va a tierra, pero es esto, miren. ¿Sí o no? Mire, desde la base está conectada una resistencia de 2K y por este lado, viendo solamente la malla de entrada, hay una fuente de menos 20 voltios a tierra. Y por este lado tengo la resistencia 2, de 8.2K, y tiene una fuente de 20 voltios conectada en serie. Aquí está la de 20 voltios conectada en serie, ¿listo? Entonces yo debo encontrar es el Thevenin visto desde de estos dos terminales. ¿Sí lo ven así mejor? Me imagino que sí, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Así mejor. Entonces ahí a veces es bueno redibujarlo, porque si usted no lo redibuja, a veces como que no lo ve, pues al menos cuando se enfrenta en primera vez. Entonces, hallen este Thevenin aquí, pues, visto de estos dos terminales. ¿Cuál sería el valor de la fuente y cuál sería el valor de la resistencia? Pero háganlo, muchachos, por favor. Sugerencia, ¿no? Esto aquí no hay nada más que hacer una malla y simplemente encontrar el voltaje que es de aquí hasta este punto, no es más. ¿Sí o no? La malla de aquí nos da R1 más R2 por IB, entro por menos B sub CC, y esto es por menos B sub EE, las dos voltajes se suman, entonces quedaría 8.2K más 2.2K de I, esto da 10.4K de I, igual a menos 20, más menos 20, menos 20, menos 40, al otro lado pasa como 40, y ya calcula IB. Bueno, no IB, ¿no? I. Cuando ya calcule esta I, como la corriente usted la ha puesto en este sentido, el voltaje que se genera en esta resistencia es más menos, multiplica esta I por 2.2K y le resta el voltaje de 20 para poder encontrar el VTH. Y la resistencia, apague las dos fuentes y haga la resistencia equivalente. Más de ahí ya no les puedo ayudar. ¿Cuánto le dio los valores?
¿Alguien tiene alguna de los dos, aunque sea el RTH o el VTH, alguna? Profe, el BTH me da 11.53. No. Ah, Me da 1.73, amigo. ¿cuánto? Porque toca encontrar el 1.73. RTH, pues no sé. Espérate, ¿cuánto fue que te dio, John? 11.53. ¿Positivos? No, negativos. Ujú. Porque hay que encontrar el voltaje de la resistencia y restarle los 20 voltios, ¿cierto? Exactamente. El RTH a mí me dio, el RTH me da 1.734 kiloohmios y el BTH me da menos 15.769. Escucha, qué diferencia. Bueno, el RTH sí les dio a todos 1.73 kilos, ¿no? Sí. Listo, pero el BTH sí hay una diferencia, hay varias versiones. Vamos a hacerlo entonces. Bueno, creo que del RTH no tienen problema. ¿Por qué razón? Porque esta se cortocircuita y esta se cortocircuita y quedan las dos en paralelo, por lo tanto es un paralelo de 8,2 con 2,2 que da lo que tiene que dar. Pero en el de acá sí voy a hacer la malla, ¿sí? En la casa y voy a hacer la malla. Yo voy a hacer una malla y pues no me voy a poner a hacerla como si estuviera en primero, no menos 20 más. Simplemente yo para hacer mallas lo que hago es sumo las resistencias que están alrededor de la malla. 8.2 más 2.2, 10.4K de I. Menos, ¿quién se lo pone en esta resistencia? Nadie, en esta resistencia nadie. Sumo los voltajes. Menos 20 son menos 40. Como está al lado izquierdo, pasa al otro lado a eso. Dividir, por lo tanto, I va a ser igual a 40 dividido entre 10.4K. Esto me da 3.846 miliamperios. ¿Listo? Ahora sí, para encontrar el E, aquí dice ETH, que puede ser el BTH también. ETH va a ser igual a 2.2 kiloohmios multiplicado por 3.846 miliamperios y a esto le resto 20 voltios. Por lo tanto, el ETH va a ser igual a menos 11.538 voltios.
¿Cómo les dio eso, jóvenes? A ver. ¿Sí da la corriente en el sentido que se espera o no da la corriente en el sentido que se espera? Yo voy a... Profe, pues yo la verdad hice la malla. Yo la hice la malla así como está ahí y me da de 35.39 microamperios. Entonces sí estaba bien. Lo mismo Vamos me a da. hacerlo. ¿También le da lo mismo? Sí, profe, 35,39 microamperios. Vamos a ver. Yo... ustedes saben que en circuitos uno no puede determinar si la corriente va en un sentido o en el otro sentido, simplemente a ojo de buen cubero, como dirían. Vamos a asumir que de verdad eso es cierto, que la corriente va de base a emisor y que va en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a asumirla. En caso de que no fuera cierto, simplemente el resultado es negativo. Entonces vamos a asumirla de esa manera y así es como se resuelven los ejercicios. Entonces vamos a tener voltaje Thevenin más resistencia Thevenin por corriente de base más voltaje base emisor más resistencia emisor por corriente de emisor menos 20 voltios igual a 0. Yo lo que necesito calcular es la corriente de emisor, por lo tanto yo voy a utilizar esta misma expresión. La diferencia es que aquí en vez de corriente de emisor, voy a poner la corriente de base, beta más 1, beta más 1 la corriente de colector. Vamos a poner un beta pues para que no nos vaya. El voltaje base emisor, el voltaje emisor menos 0.7 menos 11.53 y abajo sería 1.73 kilo ohmios más esto por 1.8 kilo ohmios. ¿Sí les dio? Sí, profe, está ahí, sí. La corriente sí va en esa dirección. Vamos a aquí ahora sí a la corriente de colector. La corriente de colector es beta veces la corriente de base. ¿Listo? Entonces ahora sí, esto es... Listo. Vamos ahora con la malla de salida. ¿La malla de salida tiene algún problema? No, ¿no? Simplemente vamos a hacerla, esa no hay necesidad ni siquiera de redibujarla porque está creo que muy clara. Creo. Entonces vamos a hacer la malla de salida. La malla de salida, ¿cómo sería? Miren, vamos por acá. Menos 20, vamos a poner valores. Menos 20 voltios más 2.7 de 2.7K de IC. IC nos dio 4, pues vamos a asumir que es la misma. ¿Vio? ¿20,87? Sí, a mí también me da 20.87. Sí, profe, 20.87. Muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta,
está pues, relativamente bien el voltaje colector emisor, porque si usted se da cuenta, esta fuente le aporta a esta, suman, mire, y aquí se da cuenta que suman. En el voltaje de salida suman 40, y mire, este vendría a ser el... ¿Cuál es la corriente de colector? Vamos a poner así, ¿cuál es el valor de I subcolector, colector de saturación? Eso se presenta cuando el voltaje colector emisor es igual a 0. Recuerden que se pone un cortocircuito entre las dos y veamos cómo queda. Aquí quedaría que la corriente y colector de saturación va a ser Sí, profesor. 8.89 miliamperios. Eso significa que, a ver cuánto está mire, casi que estamos en la mitad, ¿no? Qué bonito, veo. Casi que estamos en la mitad de todo. O sea, la corriente de saturación es 8.89 y la corriente de trabajo es 4.25. Estamos casi en la mitad y casi estamos en la mitad del voltaje colector emisor que está en el orden de los 20.87, sabiendo que el voltaje máximo que es 40 voltios. Cuénteme, niños. Cuénteme, niños. Voltaje emisor. Profe, no sé si me da negativo, no sé si estaré bien. 11,65. Y señores, ustedes dirán, pero ¿qué fue que pasó aquí? O sea, ¿de dónde claveles resultó que estos voltajes son negativos? Pues hay una razón, ¿no? Una razón es porque aquí hay en la fuente del emisor, o sea, en la parte del emisor no está tierra, sino que está un voltaje negativo de menos 20 voltios. Pero si usted se da cuenta, yo comprobemos, perdón, probemos vemos si la juntura base emisor está polarizada directamente.
¿Cómo comprobamos que el voltaje base emisor? Pues es que ahí es un poco chistoso, ¿no? Pero sería el voltaje de base menos el voltaje de emisor, pues nos da 0 y eso es verdad, ¿no? No hay objeción, pues si de ahí dedujimos no tiene mucho sentido, pero sí está cumpliendo con lo que se debe hacer porque la corriente está en esa dirección, está en el orden que es, o sea, no tiene problema el hecho de que el voltaje de base sea negativo, pero es que el voltaje de emisor es un poco menos negativo. Entonces ahí es donde está que la diferencia, 0.65 menos más 12.35 nos da los 0.7 que esperamos que siempre estén allí, ¿no? Y es que eso es pues, obvio. Pero la razón fundamental es esta, mire, a pesar de que está polarizado con dos, la base está negativa y el emisor está negativo, y ahorita, ¿no? Por ejemplo, usted no va a encontrar... Por ejemplo, yo lo que les digo acá es, dadas las características que digamos acá, vamos a hacer experimental, ya le copio aquí el ejercicio. Bueno, vamos. Listo, aquí está el ejercicio, miren. Entonces dice, dada la vencer valores comerciales, no puede ponerte valores cualquiera, ¿listo? Entonces el ejercicio va cambiando en el sentido de que ahorita si usted va a hacer un diseño de, de configuración de polarización fija, ¿por qué se llama polarización fija? Mire, pues porque el emisor está conectado directamente a tierra y entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos el ejercicio? Acuérdese que la recta de carga lo que nos determina es, la recta de carga lo que nos determina es la ecuación de la malla de salida. Entonces, si usted no se acuerda, porque no tiene claro cómo es que es el cuento, porque hay tantas configuraciones y usted no tiene por qué tener en su cabeza memorizado todo ese poco de expresiones matemáticas, entonces yo simplemente le voy a decir, vamos a hacer la malla de salida y encontramos nuestra ecuación de la recta de carga. Pues la malla de salida sería menos V sub CC, más resistencia de colector por corriente de colector, más voltaje de colector emisor, igual a 0. Y usted lo que hace es despejar de aquí el voltaje colector emisor, donde lo saca que es igual a V sub CC menos RC por IC. Esta es la expresión que nosotros graficamos. Acuérdese, por favor. ¿Sí? Esta es la expresión que nosotros graficamos. Esta es para la cosa más sencilla, pues, que es para el caso del ¿qué es? Del emisor polarización fija, perdón. Si esta es la ecuación de recta de carga que tenemos aquí, acuérdese otra vez, cuando el voltaje colector emisor, cuando la corriente de colector es igual a 0, que es cuando IC es igual a 0, es porque el transistor está en corte. Si yo hago esta ecuación igual a 0, ¿qué obtengo? Que el voltaje colector emisor va a ser igual a V sub CC. ¿Qué puedo deducir a partir de eso? Que V sub C, ¿a cuánto es igual? A 20. 20 voltios, sí señor. Y cuando el voltaje colector emisor está en 0, eso significa que está en saturación. Entonces, ¿cómo queda nuestra expresión? Nuestra expresión queda que V sub CC
va a ser igual a RC por IC. Por lo tanto, yo puedo encontrar quién. ¿qué tengo yo aquí? A ver. SC. NBCC se puede encontrar RC. RC, sí señor. ¿Cómo encuentra RC? Porque tiene B sub CC y tiene la corriente, ojo que esta es la corriente de saturación, ¿no? Ujú. Eso es. Entonces es 20 dividido entre 8 miliamperios. 2.5K. Eso es. Listo. ¿Qué más podemos encontrar? Podríamos encontrar la resistencia de base que nos están pidiendo. Ya tenemos B sub CC y tenemos resistencia de colector. Falta la resistencia de base. ¿Cómo la calcularíamos? Haciendo la malla de entrada. Así es. La resistencia de base en la malla de entrada. La malla de entrada vamos a hacerla normalmente, B sub CC más RB por IB más voltaje base emisor igual a 0. Por lo tanto, aquí vamos a obtener, pues ya tenemos la corriente de base, tenemos base emisor y tenemos B sub CC. Entonces no tiene ningún problema. ¿Qué me sale aquí? Allá. Entonces vamos a hacerla. Aquí sería resistencia de base, va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de sub CC menos voltaje base emisor sobre la corriente de base. Y esto nos da igual a ¿cuánto? Aquí sería B sub CC, sería 20 menos 0.7 sobre la corriente de base que es 40 e a la menos 6. Esto da 482.5K. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Listo. Muy bien, entonces aquí la única duda de la parte del diseño es que ya encontramos las resistencias, el voltaje pues es 20 voltios, ese no hay problema, usted lo encuentra en una fuente, pero las resistencias debe poner valores comerciales. Entonces para poner valores comerciales yo le diría, ¿alguien se acuerda de los valores comerciales de las resistencias? Les voy a decir. Oh, está muy chiquito esto. Ya le voy a poner los valores comerciales para que ustedes lo tengan presente. Estos son los valores comerciales de las resistencias. Entonces los voy a dejar aquí guardadito por aquí por algún lado. En algún momento lo irán a necesitar. No todas están siempre, ¿no? Eso quiero que sean claros. No todas están siempre disponibles porque depende de muchos aspectos. Algunas veces los almacenes pues prefieren, ¿sí?, construirlas. Decirle a usted, por ejemplo, que 2.5 kiloohmios no la consigue. Entonces,
haga una de 2,500, no sé, algo así. Pero pues lo ideal es que solo utilicemos una sola resistencia por muchas razones. Entonces, mire, la resistencia de colector tiene un valor de 2,5 kiloohmios. Entonces, ¿qué valor le pondría en comercial? ¿2.7? Yo también le pondría 2,7, tiene razón. Yo le pondría 2,7. Yo le pondría 2,7, ¿no? Y alguien puede decir, ¿será que cambia mucho? Entonces usted puede recalcular y no tiene problema y se va a dar cuenta que no le cambia mucho. Y la resistencia de base. Pongámosle aquí comercial. La resistencia de base, un valor de 482.5K. Entonces, veamos cuánto sería el valor comercial. 470 kiloohmios. Profe, Dígame. ahí yo estaba mirando otro cuadro y dice que hay de 510, ¿no es mejor el 510? Pero ahí no aparece en el cuadrito suyo. Ese es el problema, ¿no? Que hay unas que son, sí, no, 510 no está aquí. A ver, yo busco otro cuadro. Ah, sí, señor. Sí, señor. Como le digo, es que esto es tan variable esto. Voy a seguir el cuadrito que envía, ¿no? Pues que está aquí en estas resistencias, aquí por lo menos está esa de 510. Entonces y eso está bien, miren, ¿no? La aproximación que yo estaba haciendo estaba cometiendo un grave error y era que yo prefiero que la resistencia de base sea un poco más bajita, ¿no? No la prefiero más alta porque puede haber algún inconveniente, pero pues todo eso depende de dónde está ubicado el punto Q y todo esto, ¿no? Yo entonces aquí le pondría 510K. Es mejor que arriba, mira, 510K. Esta de 2,7 sí es la que está aquí, la comercial, ¿no? No hay de 2,4. Entonces tocaría de 510K. Algunos me dicen que hay 470, no hay, sí, pues 470 puede ser, pero ahí estamos con eso. Entonces usted debe calcular con estos valores comerciales cuánto le da y, por ejemplo, mire, podríamos mirar cuánto cambia, digamos, cuánto cambia la corriente de base, por ejemplo, ¿no? Con estos valores comerciales, revisemos. Bueno, el DI E y B, ¿no? Más que el DIC. Este sería como el más delicado para mi gusto.
Mire, nos da 300.58 miliamperios. Este sí está muy cerca, ¿no? Aquí a los 40 microamperios, que esto es micronos. Entonces, mire, ahí nos da 37. Y yo que lo que les decía, muchachos, en electrónica básica y de aquí en adelante muchas cosas en electrónica las hacemos así, en aproximaciones. No se preocupen, aquí no es valores exactos. Entonces nos queda 38.58. Está bien, no hay problema. Ahí estamos dentro de lo que es de esperarse, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios son muy comunes en electrónica básica y en muchos de los diseños, ¿no? Entonces, eso muchachos, quería expresarles hoy en la clase. Les voy a pedir también a ustedes de la manera más cordial, ofrecerles me disculpen porque estoy como un poco maluco de la garganta, no sé. Y esto pues no me ha dejado, como también me tiene como el ánimo por el piso, y entonces es, pues me imagino que ustedes lo deben estar notando. Normalmente no estoy como en el ánimo normal, estoy como muy decaído, no sé. Estoy muy decaído, entonces pues quise dar todo lo posible. Ayer inclusive no pude ni siquiera dictar clase porque estaba como muy, muy indispuesto, la verdad. Y yo sufro mucho de problemas gástricos y entonces me está molestando muchísimo el estómago, y entonces eso me pone muy maluco y no quiero ir donde un médico porque me da miedo que después el problema sea peor, ¿no? Entonces toca uno como esperarse a ver cómo evoluciona. Pero bueno, entonces les ofrezco, me disculpen muchachos por la situación, no me sale un poquito de las manos el caso, pero espero que sí hayan entendido y pues ustedes lo más claros en estos ejercicios. Yo ahorita voy a terminar pues ya la grabación y la subo para las personas que quieran volver a ver el video si no entendieron algo, y ya nos vemos el jueves para poder determinar a ver ya nuestro tema con respecto a la parte de diseño. Vamos a ver otras cosas de diseño también bien importantes, y con esto sí ya terminamos todo lo que tiene que ver con corriente continua para ver la parte de alterna, ¿no? Que ya es un poco más fácil. Si no hay más dudas, pues porfa, mejor dicho, les pregunto, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa? Si no hay más preguntas, no se olviden. Gracias a Adriana por acordarme de la llamadito a lista. Solamente tengo a Adriana, porfa. No sé, Hugo se me fue. Hugo se me fue y sí estaba, ¿no? Como que se le fue el internet, profe. Hugo, ¿cuál es el apellido de Hugo? Hugo Ortega. Ah, ya Vea, llegó. ahorita se unió. Ortega. Listo. Por favor, mi amigo Hugo, ponga su llamadito a lista, que estaba por fuera de la... Entonces, les agradezco mucho su paciencia, paciencia para esto. Ya nos vemos el jueves. Entonces, bueno, un abrazo para todos y que estén muy bien. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta Bueno, luego. profe, Bueno, gracias. adiós. Gracias. Mejore, ¿no? Bueno, adiós. Hasta Que luego. esté muy bien. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Gracias. 3, 6, 7. Gracias.